bienvenida al ingeniero Fabricio Villamar, asambleísta independiente. Queremos tratar dos temas con el ingeniero Villamar. Uno, por supuesto, la situación del país, haciendo énfasis en lo que sucedió el día de ayer en la asamblea, pero vamos a tratar también un importante tema local, una investigación que ha solicitado el ingeniero Villamar se realice sobre un contrato con ciertas derivaciones que ha tenido la empresa Etapa, parte del consorcio municipal de la ciudad de Cuenca, que motivó, entre otras cosas, un viaje al alcalde al Oriente Lejano, a la China. Bienvenido, ingeniero Villamar, buenos días. Empecemos con su comentario sobre lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Nacional. Fue otro de los edificios públicos, la sede de la segunda función del Estado, invadida, destrozada por una turba de ciudadanos. Le escuchamos en la ciudad de Cuenca. Siempre me gusta saludarles, amigos, y bueno, a ver, valga la pena decir que Quito es una ciudad bajo ataque en este momento, que dentro del legítimo derecho a la protesta que tienen todos los ecuatorianos que pueden utilizar la capital para esto, hay infiltrados que han ocasionado actos de violencia, saqueos que nos han llevado a un momento de crisis en la ciudad, en donde las autoridades electas no se han pronunciado, y de hecho más bien lo que existiría incluso es la posibilidad de que parte de los equipos de la prefectura hayan sido ocupados en la paralización de la ciudad de Quito. Para este momento lo que se plantea la ciudad es un acto de resistencia pasiva, de una convocatoria a una junta de defensa de Quito, de tal manera que tengamos una capacidad de respuesta pública de todos quienes estamos en esta ciudad, especialmente por lo que se vio ayer en los medios de comunicación, ¿no? Turbas que superan inicialmente a la policía, entran en la asamblea, destrozan las puertas, destrozan los vitrales, entran al pleno y dañan los equipos que no son de la asamblea, son de todos los ecuatorianos, y me parece que sobre esto debería haber un pronunciamiento público. Lo segundo es Quisiera, ingeniero Villamar, comentarle posiblemente... No, lo deje de decir mi ingeniero, abogado, sí. Nomás soy después de... Perdóneme, son los problemas también internos de nuestra coordinación. Abogado Villamar, sí, simplemente quería compartir el diálogo con Carolina Ávila y con Rosana Encalada, dos distinguidas periodistas cuencanas que nos acompañan en esta mañana, quienes también van a presentarles sus inquietudes. Sí, asambleísta, muy buenos días. Quisiéramos conocer cuál es la lectura que tiene usted respecto del traslado del gobierno hacia la ciudad de Guayaquil. Ayer, incluso a manera de broma, circulaba a través de las redes sociales que le consultemos a Siri cuál es la capital de la República, y la respuesta era precisamente la ciudad de Guayaquil. Para hoy en la mañana, para hoy en la tarde, el abogado Jaime Nebot, como exalcalde, y la alcaldesa han hecho una convocatoria a la ciudadanía guayaquileña a salir a las calles. Algunos sectores han considerado que puede ser un llamado a un enfrentamiento entre ciudadanos en vista de la llegada de los sectores indígenas también al puerto principal. A ver, desde la concepción constitucional, una de las alternativas que se tiene para cuando se declara el estado de emergencia es la posibilidad de que el presidente de la República temporalmente establezca el lugar de gobierno en otra ciudad del territorio ecuatoriano, lo cual es correcto. Ojalá uno de estos días se lleven la capital a Cuenca para irles a visitar. Pero eso es otra historia. Mire, en términos de lo real, es que esta ciudad no tiene que ser convocada a la violencia. En Quito vivimos quiteños y chagras, en Quito viven monos y serranos, en Quito viven incluso gente que ha venido de otros países a instalarse. Eso es lo que significa ser capital. Por eso la respuesta de Quito no puede ser una convocatoria a la violencia, más bien lo que nosotros estamos planteándonos, y el día de hoy nos hemos convocado para esto, para una junta de defensa de la ciudad, es más bien a la resistencia pasiva. Me parece que es parte de las cosas que van a suceder, porque los peores momentos para esta ciudad son los que sacan lo mejor de los quiteños. Así es que eso es lo que aspiro yo que pase en las próximas horas. Creo yo que no es el momento de tener mensajes racistas, no es el momento de tener mensajes clasistas, y no es el momento de tener mensajes regionalistas.
Consulto, abogado, le saluda Carolina Ávila. ¿Cuánto tiempo, simplemente continuando con la pregunta de mi compañera Rosana, cuánto tiempo esperará Quito la falta de poder en Carondelet? ¿Hasta cuántos días consideran ustedes que pueda ser prudente esta ausencia del poder ejecutivo de su capital? No, el tema del poder ejecutivo en la capital no es problema. El verdadero tema es que hay una postración económica de la capital, porque evidentemente la gente que llega no está llegando solamente a protestar. Hay casos de vandalismo, hay casos de saqueo, hay casos de robo, hay casos de asalto, hay casos de destrucción del patrimonio privado y sobre todo hay casos de destrucción del patrimonio público, especialmente, y lo que nos preocupa mucho a nosotros, especialmente se imaginará a mí como ex concejal de Quito, la posibilidad de que hayan atacado bienes patrimonio de la humanidad. Evidentemente eso a nosotros nos incomoda muchísimo. Nos hemos planteado a partir del día de hoy darle todo el soporte logístico que los ciudadanos podamos darle a la policía. Vamos a recoger agua, barras energéticas para colaborar, porque no somos nosotros los llamados a enfrentar a ecuatorianos. Nosotros no vamos a permitir que este intento de desestabilización del gobierno vaya a conducirnos a un conflicto entre ecuatorianos, a violencia entre ecuatorianos. No vamos a caer en esa provocación. Y en esa línea, asambleísta, me gustaría mencionar y considerar su opinión. Si bien es cierto el foco está a nivel de ciudad, a nivel de municipalidades y sus cuerpos de concejales, el actor del legislativo, el poder legislativo, ha estado bastante silencioso. Y usted, en calidad de asambleísta, habrá recogido el sentir de sus colegas. ¿Cuál cree usted que debería ser la postura de la Asamblea en esta situación y qué deberíamos esperar de la Asamblea, sobre todo en los próximos días? Lo mejor que se puede esperar de la Asamblea es prudencia. Para este momento usted no puede esperar, en primer lugar, que la Asamblea se reúna luego de que han destrozado el lugar de reuniones. Segundo, si es que en este momento la Asamblea comienza a discutir el problema, lo que va usted es a conducir a la República a un segundo entrampamiento. Porque en la Asamblea hay representantes de los indígenas, hay representantes del correísmo, hay correístas que están presos porque han estado participando de protestas violentas. Entonces es evidente que si es que usted lleva el caso a discusión en el Pleno, lo que va a tener es un ahondamiento del problema. ¿Creemos que se necesita un acuerdo con los indígenas? Sí. ¿A quién le corresponde? Al gobierno. ¿Qué es lo que nos planteamos nosotros desde la ciudad de Quito? Que no puede haber diálogo mientras tengan a la ciudad de Quito como rehén. Uno con terroristas no negocia. Para este caso específico, lo que nosotros planteamos es, ¿quieren buscar un acuerdo con los indígenas? Háganlo, no hay ningún problema, pero no teniendo a Quito como rehén, eso no se hace. No, yo creo que deberían tener ya el aprendizaje de qué es lo que pasó en la subida de los combustibles con los transportistas que terminaron chantajeando al gobierno, ¿no? Me parece que hay que tener muchísimo cuidado y hay que aprender de los errores anteriores. Ingeniero Villamar, para irnos o antes de irnos al segundo tema que queremos plantearle, sin perjuicio de que más adelante podamos retomar esto de la situación nacional, quisiera un comentario suyo sobre lo que sucedió ayer con Carlos José Tuárez, que ante todo rechazamos absolutamente cualquier acción violenta en el país y nos parece muy mal lo que ha sucedido con él, pero es algo que en nuestro modesto criterio grafica esta situación que estamos viviendo en el país en medio de una protesta que tiene mucho de legítima por parte del pueblo ecuatoriano, pero de la cual se aprovechan otros actores generando confusión, generando actos de violencia, generando una serie de hechos que no abonan precisamente a que se llegue a ese punto que todos quisiéramos llegar, el del diálogo, el de la conciliación, para tratar de llegar a puntos equitativos para que la vida del país continúe adelante. Yo presenté en la Asamblea el juicio político en contra de José Carlos Tuárez para su censura y destitución. Yo no tengo nada en contra del señor Tuárez, como tampoco tengo nada en contra de ninguna autoridad, pero mi función es velar por el cumplimiento de la ley, y eso es lo que estaba haciendo. Me da muchísima pena que le hayan agredido ahí. Uno tiene que tener cuidado en saber a dónde se va a meter.
a eso me refiero, no es momento para la violencia. El señor Tuárez fue a meterse en un lugar en donde pensó que iba a ser bien recibido y no fue así. Aparentemente no es un buen año para el señor Tuárez, pero esto no implica que podamos respaldar procesos de violencia en contra de ningún ecuatoriano. Bien, le decía, sin perjuicio de que podamos retomar este tema, vayamos con el segundo planteado, ingeniero Fabricio Villamar. Conocemos que usted con fecha 3 de octubre ha presentado como asambleísta en la función de fiscalización que usted tiene que realizar un oficio a la Serco pidiendo que se investigue una relación comercial de la empresa Etapa EP, la más grande del consorcio municipal de Cuenca, con la empresa Huawei de la China. Solicitud suya para que se investigue este tema que tiene relación con un contrato firmado, otro proceso que estaría en marcha en la empresa municipal y un viaje que habrían realizado altos funcionarios de la empresa Etapa EP y el alcalde hacia la China. Quisiéramos conocer cuál es el contenido de la investigación que usted ha iniciado. A ver, mire, yo tengo la sensación de que los 12 años del gobierno del correísmo nos llevaron a perder de alguna manera la delicadeza que hay que tener cuando uno está en la función pública. Uno no puede aceptarles a las empresas que son contratistas del sector público ni un vaso de agua, no es correcto, porque se presta a malas interpretaciones. Perdón. Le estamos escuchando, adelante. Entonces le decía que hay formas que se tienen que cuidar en el manejo de la administración pública. De tal manera que yo he pedido una investigación a CERCOP para que me digan si es que podrían haber conflicto de intereses entre la designación de una empresa contratista y viajes otorgados para sus funcionarios. Me parece que ahí hay que tener muchísimo cuidado porque esas suelen ser prácticas desleales de empresas que buscan por medio de viajes obtener contratos, ¿no? Habría que investigar, ojalá no haya pasado nada en Etapa, ojalá las cosas sean transparentes. Siempre hay que dar el beneficio de la duda y partir de la presunción de inocencia. Es abogado Villamar, y perdóneme por esto de ingeniero, abogado, ¿qué es lo que señala la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, particularmente en el artículo 99 de responsabilidades, que podría ser aplicada en casos como el que usted ha solicitado se investigue? Hay prohibiciones expresas para los funcionarios públicos, para los factores de empresas públicas, de aceptar este tipo de dádivas porque pueden convertirse en conflicto de interés. Entonces, yo no me quiero adelantar, yo tengo un altísimo respeto por los funcionarios públicos de toda la República, pero evidentemente hay que ser cuidadosos en lo grande y en lo pequeño. Y si es que esto nos lleva a tener mejores prácticas de nuestras empresas públicas, en buena hora. Espero que no haya pasado nada, ya verá el CERCOP la información que me da para tranquilidad de Cuenca, de la SUAY y para tranquilidad de la Contraloría de la República. Bien, con la prudencia que usted muestra en este tema, además por la instancia en la cual se encontraría, vamos a dejarlo allí, ingeniero Villamar, y veamos cómo se desarrolla este tema. Quizás simplemente para graficar la situación habría que indicar que hay un contrato previo firmado en el mes de mayo entre el municipio de Cuenca y la empresa Huawei Technologies. Hay un viaje de por medio que habrían realizado altos funcionarios de Etapa y el alcalde de la ciudad de Cuenca, aparentemente pagados por esta compañía, y hay otro proceso de contratación en marcha con esta empresa, que son los temas que usted solicita sean investigados. Continuemos con el tema nacional. Abogado Villamar, el presidente de la República ha dado indicios el día de ayer de que se estarían dando ya los primeros pasos para un diálogo que eventualmente llevarían a una negociación que también lleve a soluciones de este grave conflicto que está viviendo el país. ¿Qué es lo que conoce usted sobre el tema? Yo tuve conversaciones con la gente del gobierno, me dijeron que esto es lo que iban a buscar, ojalá les vaya bien. Lo único que yo me planteo es lo siguiente: uno no puede plantearse procesos de negociación sobre la base de las amenazas. Un proceso de negociación se hace entre iguales, se hace sin amenazas. Caso contrario, eso no es una negociación, eso es un chantaje.
Uno no se sienta a negociar con una pistola en la cabeza, eso no es una negociación. Por eso lo que les planteaba es, no puede haber negociación con la capital de la República como rehén, con procesos de saqueo, con latrocinio, con entradas a la Contraloría, tratar de sustraer documentos, con agresión a la policía. Evidentemente esto no puede existir. Vea, yo estoy acostumbrado a ser político en oposición en los últimos 12 años. Como se imaginará, yo también he estado en las calles, yo he protestado, pero a nosotros jamás se nos ocurrió asaltar un almacén. A nosotros jamás se nos ocurrió romper una ventana de un patrullero, de un taxi, de un vehículo privado, lanzar una bomba molotov a una casa privada. Peor todavía, romper los bienes que son patrimonio de la humanidad. Ustedes, una turba entrando al centro histórico de Cuenca, destrozando todo lo que quieran para que les reconozcan sus derechos, no es así. Lo que nosotros nos planteamos es, tiene que existir racionalidad política. Por eso no creemos que haya mensajes que se puedan aceptar, que sean ni regionalistas, ni clasistas, y peor todavía, racistas. Los indígenas tienen todo el derecho a protestar. Si quieren venir a protestar en Quito, que lo hagan. Lo que no se puede permitir, evidentemente, es que destrocen una ciudad que les acoge con respeto, ¿no? Asambleísta Villamar, el presidente de la República, le hemos escuchado en prácticamente todas sus intervenciones de que detrás de esta movilización, detrás de este paro, hay intentos de desestabilización. Incluso llegó a hablar de un intento de golpe de Estado que estaría fraguándose desde el correísmo. Él responsabilizó al expresidente de la República, Rafael Correa, quien estaría, de acuerdo a las propias declaraciones del presidente, apoyado del mandatario venezolano Nicolás Maduro. ¿Cuál es la lectura que tiene usted? Nosotros concordamos con esa visión de que hay un intento de desestabilización. Este intento de desestabilización nos obliga a tener una reacción que no puede ser entendida como que estamos respaldando el gobierno de Moreno. Estamos respaldando la democracia. Vean, si es que nosotros no aprendemos de lo que sucedió en la República en el año 97, en donde por oír los cantos de sirena respecto de las posibilidades que tiene la Asamblea de sustituir a un presidente por otro, nos llevaron a que tengamos 10 presidentes en 2 años. Evidentemente no habremos aprendido nada. Para este caso lo que hay que defender es la democracia y ojalá los ecuatorianos aprendan a votar bien la próxima vez. Hemos tenido que enfrentar, por ejemplo, procesos que nos va a tocar investigar en un momento determinado, de saber si es que la maquinaria del Consejo Provincial ha sido utilizada para la paralización de la provincia. Porque si es así, evidentemente se generan no solamente procesos administrativos y responsabilidades administrativas, sino también responsabilidades penales. Ojalá no les pase eso en el Atlántico. Ahora, asambleísta, tanto el sector indígena como de los trabajadores, los estudiantes con quienes hemos podido dialogar, ellos han dicho que no tienen absolutamente nada que ver con el expresidente Correa ni con el correísmo y que esta es una protesta social por unas medidas que efectivamente estarían afectando a sus bolsillos. ¿Quién estaría entonces detrás de estos intentos de desestabilización? No, o sea, es que eso es claro, porque hay gente que termina siendo utilizada en este proceso. Lo único que nosotros queremos es que se den cuenta de que en estos procesos terminan siendo utilizados, no necesariamente porque fueron parte de un acuerdo, sino porque terminan siendo útiles a los intereses de otros sin darse cuenta. Entonces, una protesta absolutamente legítima, racional, de los sectores indígenas, de los estudiantes, de los obreros, termina siendo utilizada políticamente por el correísmo, en donde son utilitarios quienes están poniendo el sudor, la fuerza, la marcha, el canto en la calle, terminan siendo de alguna manera útiles y terminan siendo utilizados por el correísmo sin darse cuenta, o peor todavía, dándose cuenta y sin que les importe mucho. Sí, el gobierno nacional, asambleísta, para ir cerrando esta entrevista, debería ceder en su posición. El presidente ha manifestado, también le hemos escuchado en más de una ocasión decir que no dará un pie atrás en la resolución, sobre todo en la de los subsidios. El presidente de la República, como presidente de la República, tiene la obligación de buscar las mejores alternativas para la República del Ecuador. Lo que nos planteamos nosotros es si todo este marco de protesta se da por la toma de unas medidas que, a propósito, el presidente más débil que han tenido los ecuatorianos termina tomando las medidas más fuertes que
se tenían que tomar. Si es que no eran estas, iba a ser la subida del IVA. Entonces usted hubiera tenido a la gente protestando en la calle por la subida del IVA. Si es que no es así, entonces encontremos cuál es la alternativa. Lo real es que usted tiene un modelo económico establecido en la Constitución, puesta por el correísmo, que no da más, ya no hay forma. El Ecuador tiene 60.000 millones de dólares de deuda internacional. Esa deuda, ¿quién las va a pagar? Las personas que tienen la gentileza de escucharnos en este momento. ¿Quién nos endeudó? El presidente que vive cómodamente en Bélgica. Por lo tanto, nosotros tenemos que encontrar, los que nos quedamos en el Ecuador, somos los que tenemos que encontrar una salida para esto. Y si es que una de las salidas es darles pagando la farra, no me gusta, pero eso es lo que nos toca. Porque yo de este país no me voy a mover, yo a este país le peleo hasta el último. Bien, queremos agradecerle por habernos atendido al abogado Fabricio Villamar.